Ahora sí me acordé de aprender, de comenzar la... Muy bien, tema de hoy día. El tema de historia que vamos a tratar hoy día es sobre el proyecto bolivariano, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Está relacionado, pues, obviamente con Simón Bolívar, ¿no? Una vez lograda la independencia, después de la batalla de Junín y Ayacucho, ya la independencia ya definitiva, porque en 1821 ya sabemos, San Martín proclama la independencia, pero todavía pasaron 3 años más para conseguir definitivamente ya la independencia, ¿no? Después de las batallas de Junín y de Ayacucho, en el año 1824, ¿no? Tema que ya hemos visto. Toda esta etapa final de la independencia y de asegurar por fin la libertad del Perú y con ello también de toda América, fue dirigida, como todos sabemos, por Simón Bolívar, ¿ya? Aunque también sabemos que Simón Bolívar habrá dirigido toda esta campaña, pero él no participó ni en la batalla de Junín, porque fue decisión de él, ni tampoco en la batalla de Ayacucho, porque se encontraba enfermo. En ninguna de las dos batallas participó. Pero bueno, él se lleva todo el crédito, ¿no? Como gran libertador. Una vez sucedido esto, se va a iniciar ahora ya de manera ya tangible, de manera ya sin preocuparnos, sin que los peruanos de esa época se preocupen que los españoles todavía estaban acá, porque ya se habían rendido, ya se habían ido. Entonces, de una manera más ordenada, por así decirlo, se inicia esta etapa, ¿no? El inicio de la República, ¿no? Y se va a dar con el hecho de que en ese momento se encontraba Bolívar en el Perú, ¿no? Terminada la batalla de Ayacucho, firmada la rendición de los españoles, Bolívar se encontraba acá. Entonces quiere decir que durante ese finales de 1824, porque esta batalla fue el 9 de diciembre, y los primeros meses de 1825 al año siguiente, Bolívar todavía seguía gobernando el Perú. Y como ustedes recordarán, tenía el cargo de dictador, ¿no? Ese cargo él aceptó, ¿no? Entonces, en ese momento, al iniciarse la República, el dictador que gobernaba el Perú era Simón Bolívar, ¿no? Y no lo digo con ganas de atacarlo, sino que ese era el cargo que él dijo que quería tener. ¿Recuerda? Cuando él llega al Perú en 1823 y el Congreso le entrega el mando del Perú, él dijo que quería todos los poderes y que iba a asumir como dictador. O sea, entonces no vayan a pensar que yo lo estoy atacando. Es lo que él quería. Él asumió el cargo como dictador para poder disponer y hacer y deshacer en el territorio peruano, ¿no? Entonces, terminado todo este proceso, seguía Bolívar acá, seguía como dictador y va a tomar algunas medidas, ¿no? Como para iniciar su gobierno, ¿no? El ideal, el sueño de Bolívar, ¿cuál era? ¿Cuál era el ideal político? ¿Qué era lo que quería Simón Bolívar, ¿no? Simón Bolívar quería una América unida, una sola nación, una sola gran nación en América, obviamente gobernada por él, ¿no? Era un personaje muy ambicioso, ¿no? Entonces él quería una América unida, una nación, cosa que era imposible y difícil de conseguir, porque Argentina ya era un país, Chile era otro, el Perú, que se había terminado de liberar, era otro país, y al norte estaba la Gran Colombia, ¿ya? Esos eran los 4 países que había en América. Mira, ahora somos 10, pero en ese momento eran 4. Repito, Argentina, Chile, Perú y la Gran Colombia. No existía Bolivia, no existía Uruguay, no existía Paraguay, no existía Venezuela, no existía Colombia y no existía Ecuador. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Cómo van a surgir estos países? Para empezar, la Gran Colombia se llamaba así porque estaba formado, lo había creado Bolívar, estaba formado por los actuales territorios de Ecuador, Venezuela y Colombia. Estos 3 países formaban la Gran Colombia. ¿Ya? Así se llamaba en ese momento. ¿Ya? Entonces, lo que quería lograr Bolívar era, si ya era un hecho que Argentina y Chile no iban a aceptar sus planes de unir a toda América en una nación, Argentina y Chile no lo iban a aceptar, entonces Bolívar puso su atención, sus ojos en la Gran Colombia y Perú.
¿ya? Entonces, al menos, si no iba a poder con Argentina y Chile, al menos la Gran Colombia y Perú, él planeaba unirlo, formar una nación fuerte y poderosa bajo su mano, ¿no? Y estando él acá en el Perú, veía facilitada su idea, según él, de poder lograr la unión de la Gran Colombia y Perú. Así como había juntado en una nación a Ecuador, Colombia y Venezuela, entonces los planes de él eran unir ahora a Perú, a la Gran Colombia. Finalmente, ya en ese momento los dos peruanos ya no veían a Bolívar con buenos ojos, ¿no? Los peruanos, los políticos, la aristocracia, los criollos que se quedaron con el poder, veían que Bolívar pues, era un personaje muy, muy ambicioso y no aceptaron, ¿no? Esta idea, ¿no? Ahora, ¿qué pensaba Bolívar? ¿Cómo pensaba a lograr todo esto, ¿no? Por ejemplo, primero iba a crear la Federación de los Andes, ¿no? Aquellos países, disculpen un momento, ya, aquellos países por los cuales pasaba la cordillera de los Andes, ¿no? Unirlos, ¿no? En el sentido de poder desarrollarse económica, políticamente, ¿no? ¿Y cuáles eran esos países? Pues era el Perú y la Gran Colombia, ¿no? Era la idea esa, ¿no? Es en esos momentos que Bolívar, al verse rechazado, sobre todo porque, Juan, ¿qué fue lo que despertó en el Perú ya el rechazo total a Bolívar, ¿no? ¿Qué fue, a pesar de todo lo que había hecho Bolívar, que era pues para expulsarlo del país, cuál fue la gota que rebalsó el vaso, por así decirlo, ¿no? Lo que pasa es que Bolívar quería implantar una constitución vitalicia, ¿no? Ese tipo de constitución quería implantarla en el Perú y en Colombia ya la había implantado, en la Gran Colombia, perdón, ya la había implantado. Entonces ahora quería implantar la constitución vitalicia. ¿Y qué es eso? Era una constitución en la cual iba a legitimar, iba a darle legalidad a su gobierno, y en ese gobierno iba a ser vitalicio, o sea, de por vida. Él quería gobernar hasta el momento de su muerte, ¿no? Y que luego él iba a proponer a su sucesor. Ese tipo de constitución ya la había impuesto en la Gran Colombia y ahora la quería imponer en el Perú. Y obviamente se la rechazaron. Al verse Bolívar rechazado y que ahora también el Perú no quería saber ya nada con sus ideales que él tenía, solo le quedaba a Bolívar la Gran Colombia, ¿no? Que en ese momento, pues, como dije, era un territorio inmenso formado por Ecuador, Colombia y Venezuela, ¿no? Entonces, al ver eso Bolívar, y ver que el Perú también lo rechazaba, igual como lo había rechazado Chile y Argentina, entonces Bolívar pensó, ¿qué hago? Entonces, bueno, solo me queda la Gran Colombia, entonces, pero el rival de la Gran Colombia es Perú, porque el Perú había sido el corazón del virreinato en la época de la colonia, ¿no? Entonces, tengo que hacer o debilitar al Perú, ¿no? Porque como el Perú no me acepta y el Perú no se va a unir, entonces yo tengo que hacer que la Gran Colombia se convierta en el país más poderoso de América, ¿no? Y el rival de la Gran Colombia era el Perú, entonces Bolívar pensó, al Perú lo voy a debilitar. Entonces, ¿qué se le ocurrió? Lo primero es quitarnos territorio, ¿no? Y ahí nace Bolivia. Es en ese momento en que la zona peruana, conocida como el Alto Perú, ¿no? Que queda al lado oriental del lago Titicaca, toda esa zona que nos pertenecía, por eso se llamaba Alto Perú, Bolívar decide separarlo del Perú y formar una nueva nación. Y ahí nace Bolivia, ¿no? Y pone como presidente, como primer presidente de esta nueva nación, a José Antonio de Sucre, ¿no? El gran amigo de Bolívar, la mano derecha de Bolívar. Entonces, en ese momento surge Bolivia. Recién aparece Bolivia, porque no existía Bolivia antes. Esa zona era el Alto Perú. Entonces, ya le había quitado territorio al Perú, ahora el Perú había perdido una gran zona territorial que siempre nos había pertenecido. Lo que seguía en los planes de Bolívar para seguir debilitando al Perú y que así la Gran Colombia se convierta en
en el país más poderoso, era seguir cercenando o quitándole el territorio al Perú, y en sus planes estaba entregar lo que era la zona de Tarapacá, Tacna, Arequipa, Moquegua, toda esa zona, entregarla al gobierno chileno, ¿no? Y de esa manera el territorio peruano se iba a ver más reducido todavía, ¿no? ¿Por qué no pudo? Eso es lo que iba a hacer. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Qué pasó? Es en esos momentos, 1825, casi ya 1826, que en la Gran Colombia, que era el país que Bolívar pensaba convertir en el más poderoso, estalla una rebelión y rechazan, también en la Gran Colombia, rechazan la constitución vitalicia de Simón Bolívar. Ahora Bolívar veía que en la Gran Colombia también lo rechazaban. Inmediatamente Bolívar se retira del Perú. Él pensaba solucionar el problema en la Gran Colombia y luego regresar, ¿no? Entonces se retira del Perú a enfrentar a los rebeldes de la Gran Colombia. Menos mal, ya nunca más regresó. Se fue a la Gran Colombia, dejó el gobierno momentáneamente, ¿no? O de emergencia, al general Andrés de Santa Cruz, uno de los personajes que había peleado en la Guerra de la Independencia, y que era peruano, pero él había nacido en el Alto Perú. ¿Ya? Y ahora ese territorio donde él había nacido, cuando él nació, le pertenecía al Perú, ahora resulta que ese territorio ya no era Alto Perú, ahora era Bolivia. Entonces, por la cabecita de Santa Cruz, ¿qué pasaba? ¿Soy peruano o soy boliviano? ¿No? Pero bueno, en ese momento él toma el mando del Perú, como presidente del Perú momentáneamente, para convocar luego a elecciones y a elegir a un presidente, ¿no? Santa Cruz, como dije, era militar, ¿no? Bolívar se va, ¿no? Y desde la Gran Colombia Bolívar seguía con sus planes, ¿no? Su proyecto, ¿no? Él pensaba, como dije, unir a toda América en una nación bajo su mano. ¿Cuáles eran las medidas que tomó? Ya lo dije, la Federación de los Andes, la creación de Bolivia para debilitar al Perú, y el tercero, el Congreso de Panamá. ¿Ya? Panamá, el actual país de Panamá, que queda en América Central, también en ese momento pertenecía a la Gran Colombia. La Gran Colombia era inmenso en ese momento. ¿Qué es el Congreso de Panamá? Ya, miren, Bolívar, como tenía, era muy autoritario y era, bueno, era líder, era un personaje que le gustaba liderar, le gustaba mandar. Invitó, ¿no?, al presidente de Argentina, de Chile, al del Perú, ¿no?, al de México, que queda en América del Norte, a este congreso que se iba a realizar en la ciudad de Panamá, a esta reunión de presidentes. ¿Y por qué los invitó? ¿Qué cosa quería hablar en este congreso? Resulta que en Europa se habían formado las monarquías europeas de Francia, España, Inglaterra, Austria, se habían unido y habían creado la Santa Alianza. Y la Santa Alianza planeaba, estaba en sus planes de estas monarquías europeas, recuperar todos los territorios americanos que habían perdido, ¿no? Francia quería recuperar Canadá, Inglaterra quería recuperar Estados Unidos, y España quería recuperar pues el Perú, Argentina, todo lo que era América del Sur. México, que también había pertenecido a España. Entonces esos eran los planes de la Santa Alianza. Bolívar estaba enterado y por eso convoca a este congreso a los presidentes para que se reúnan y vean la manera de cómo poder enfrentar a las potencias europeas que planeaban nuevamente invadir América, ¿no? Pero la personalidad de Bolívar, ¿no?, y el autoritarismo que tenía hizo que los presidentes no fueran a su congreso. Entonces este congreso fracasó, ¿no? La idea era buena, ¿no?, porque era una manera de poder defenderse, había una amenaza. La Santa Alianza Europea amenazaba a América nuevamente, ¿no? Pero el hecho de la personalidad fuerte y autoritaria que tenía Bolívar hizo que los presidentes no le hicieran caso y no fueron a su congreso, ¿no? Y no solamente era para combatir a la Santa Alianza Europea, el otro objetivo del congreso que Bolívar les había comunicado a los presidentes para que se reunieran era ver
cómo poder liberar a los últimos lugares de América que seguían en poder de España. ¿Y cuáles eran esos dos lugares? Eran dos islas, la isla de Cuba y la isla de Puerto Rico. En ese momento todavía Cuba y Puerto Rico estaban en poder de España, ¿no? Entonces, Bolívar también los invitó para eso, para apoyar a los cubanos y a los puertorriqueños para que puedan lograr su independencia. Ese fue el segundo punto que se quería tratar en el Congreso de Panamá. Y el tercer punto, porque fueron tres, era sobre la doctrina Monroe. ¿Ya? Monroe era un personaje de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos había propuesto este personaje Monroe había propuesto una frase que decía América para los americanos, ¿no? Suena bonito, ¿no? América para los americanos. Nosotros estamos en América, ¿no? Y todo esto es para nosotros, porque nosotros somos de este continente. Pero en realidad esa frase tenía un mensaje oculto. ¿Cuál era el mensaje oculto? Que Estados Unidos quería tomar la supremacía a nivel de todo el continente americano, ¿no? Y convertirse, pues, en el defensor de América, de toda América, y de paso, pues, ponerse delante de todos, ¿no? Y poner a los demás países, ¿no? Todos los países como Venezuela, el Perú, detrás de ellos, ¿no? Y apoderarse de sus recursos. O sea, miren, en esa época Estados Unidos ya estaba moldeando su plan, que lo va a conseguir después, ¿no? Que Estados Unidos se convirtió en un país poderoso y que todos nosotros, los países de América del Sur, dependemos de Estados Unidos, ¿no? En ese momento ya nacía ese ¿ya? La doctrina Monroe, así se llama, ¿no? Entonces Bolívar estaba en contra de eso, y Bolívar decía que Estados Unidos era un país de América, pertenecía a nuestro continente, pero era un país peligroso para las demás naciones que eran más pobres, ¿no? Entonces ese también era un objetivo que planteó Bolívar, ¿no? En realidad, los tres objetivos del Congreso de Panamá estaban bien, era una manera de defendernos, ¿no? Pero vuelvo a repetir, ¿por qué fracasó? ¿Por qué nadie fue? ¿O por qué no fueron a esta invitación de Bolívar al Congreso de Panamá? Bueno, la personalidad de Bolívar, como dije, su autoritarismo y todo eso, hizo que los presidentes lo rechazaran y no quisieran, no fueron a su Congreso. Creo que fue un presidente nada más, ¿no? Entonces, Bolívar veía poco a poco que su sueño, su proyecto bolivariano de unir a América en una nación, no lo iba a poder realizar, ¿no? A pesar de todas las cosas que hizo, ¿no? Constitución vitalicia, Federación de los Andes, Congreso de Panamá, la creación de Bolivia, a pesar de todas las cosas que hizo para poder cumplir su proyecto, no lo consiguió, ¿no? Y tuvo que haber mucho, vuelvo a repetir, tuvo que haber mucho su fracaso en la personalidad que él tenía, ¿no? En el autoritarismo que él emanaba, que todos se daban cuenta, ¿no? En la ambición que tenía, ¿no? El hecho de querer gobernar hasta el día de su muerte, ¿no? Proponía pues una imagen ya una imagen como regresar a la época de la colonia, de los monarcas españoles, ¿no? Entonces, todas estas cosas hicieron que su plan fracasara. E incluso en la Gran Colombia, que era, se podría decir, su país de él, creado por él, a unir Venezuela, Colombia y Ecuador, finalmente también fracasa, ¿no? Hay rebeliones que estaban en contra de él. Todas estas cosas empeoraron su salud, ¿no? Y en el año 1830, 6 años después de la batalla de Ayacucho, Simón Bolívar fallece, ¿no? Joven, si no me equivoco, llegó con las justas a los 40 años, ¿no? Murió joven. Y fallece Bolívar en 1830 y al morir él, desaparece la Gran Colombia, ¿no? Ya el patriotismo de los venezolanos, colombianos y ecuatorianos hizo que cada uno no quisiera estar unidos, sino cada uno tener su propia nación, ¿no? Y entonces, al morir Bolívar, la Gran Colombia desaparece y surge Venezuela, surge Colombia y surge Ecuador, ¿no? Y ya se van armando los países de América del Sur tal cual lo conocemos ahora, ¿no? Ya ahora sí, a partir de 1830 ya estaba Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, que había sido creado por Bolívar, Argentina y Chile, ¿no? Y había 7 países, ¿no? Faltarían 3,
Brasil no lo contamos porque Brasil pertenecía a Portugal, ¿no? Y Brasil estaba en ese proceso de liberarse también de los portugueses, ¿no? Y Paraguay y Uruguay se van a desprender de Argentina y van a formar estas dos naciones nuevas, ¿no? Y así se configura el continente, América del Sur como lo conocemos actualmente. Pero, vuelvo a repetir, en 1824, cuando definitivamente los españoles se van, en América solo había 4 países, ¿no? Sin contar a Brasil, porque vuelvo a repetir, Brasil no tiene nada que ver con nosotros, Brasil era una colonia portuguesa, ¿ya? Entonces eran Argentina, Chile, Perú y la Gran Colombia. Y ahora, 200 años después, ya no somos 4, ¿no? Pues ya está Bolivia, está Uruguay, está Paraguay, está Colombia, Venezuela y Ecuador, los que van a surgir después, ¿no? Entonces, toda esta situación se va configurando, ¿no? En 1824 con todo el proyecto que Bolívar tenía, ¿no? Si tú te das cuenta con lo que te he contado, te das cuenta que Bolívar era un personaje pues muy ambicioso, ¿no? Con ganas de poder, ¿no? Y que también le hizo mucho daño a nuestro país, sobre todo al quitarnos toda la región del Alto Perú y crear la nación de Bolivia, ¿no? Es imposible ahora, actualmente, que el Perú y Bolivia se vuelvan a unir. Posible, porque en Bolivia ya tienen un sentimiento patriótico boliviano, no peruano. No le vas a decir a un boliviano ahora, ¿sabes qué? Este territorio, tú no eres boliviano, tú eres peruano, porque esto siempre le perteneció al Perú. No te lo van a aceptar. Entonces ahora es imposible unir a Perú y a Bolivia, ¿no? O el Alto Perú, como se llamaba en ese época. Hubo un intento de unir a estos dos después de la muerte de Bolívar, sí, cuando se crea la Confederación Perú-Boliviana, que es un tema que vamos a ver de aquí un par de semanas. Hubo un intento de volver a unir a Perú y a Bolivia, pero fracasó. ¿Por qué fracasó si Bolívar ya estaba muerto, ¿no? Porque esto ocurrió en 1836, 6 años después de la muerte de Bolívar, ¿no? Bueno, el que hizo fracasar el intento de nuevamente unir al Perú y a Bolivia o Alto Perú, en este caso fue Chile. Chile que invadió el Perú en esa época, ¿no? Chile y algunos peruanos, ¿no? Algunos peruanos traidores como Agustín Gamarra, por ejemplo, ¿no? Que provocaron, por culpa de estos personajes, es que el Perú y Bolivia no se pudieron unir en ese año. Bueno, pero ese es un tema que lo vamos a ver después, ¿ya? Entonces ahora vamos a pasar, les voy a pasar a mostrar la práctica. Como son muchas preguntas, vamos a ir resolviendo ahora en clase algunas, y las restantes las van a hacer ustedes, ¿ya? Vamos a ir entonces, me voy a acercar a la pantalla y voy a compartir la práctica, ¿ya? A ver, unos segundos. A ver, un momento. Ya, ahí está. ¿Lo ven? Si no, muy bien. Es una práctica de dos hojas. Y acá están las preguntas, son bastantes, ¿no? Vamos a tratar de resolver todo lo que se pueda en clase, ¿ya? Muy bien. Entonces acá tenemos lo que hemos estado hablando, ¿no? El proyecto bolivariano, ¿no? El proyecto de Simón Bolívar, ¿no? ¿Qué proyecto dice, no? Bueno, a ver, vamos a pedirle a Branly que nos lea esta parte de acá, ¿no? A ver, Branly, ¿te escuchamos? ¿Parte de la mitad o todo? Toda esa partecita de ahí, de este cuadro acá, de acá, de la acción de Bolívar hasta tales como, hasta ahí nomás. La acción de Bolívar después de Ayacucho cubre aproximadamente 2 años hasta su salida del país en septiembre de 1826. Aunque su influencia se prolongó algunos meses más hasta la sublevación y regreso a la patria de las tropas colombianas en enero de 1827. Durante este corto tiempo fueron adoptadas
medidas fundamentales para el posterior desarrollo político del Perú y del resto de América, tales como Muy bien, entonces, la política de Bolívar, ¿no? Algunas de estas medidas, lo vemos acá, ¿no? Convocar al Congreso de Panamá, la creación de Bolivia y la constitución vitalicia, ¿no? Y hay una cuarta que es la Federación de los Andes, ¿no? Entonces acá vemos la Federación de los Andes, ¿no? ¿Quiénes la formaban? La Gran Colombia, ¿no? Hoy la Gran Colombia, ¿no? Serían Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Panamá también le pertenecía, ¿ves? Entonces, esos cuatro países son hoy, pero en esa época era la Gran Colombia, eran uno solo, ¿no? ¿Quién más estaba? El Perú y Bolivia. Estos países formaban la Federación de los Andes, ¿ya? Luego, el Congreso de Panamá, lo que ya hablé. ¿Cuáles eran los objetivos? Rechazo continental a la Santa Alianza Europea, ¿no? Rechazar la invasión europea. Rechazo total a la doctrina Monroe. América es para los americanos, ¿no? Como dije, suena bonito, ¿no? América para los americanos, pero tenía un mensaje oculto, ¿no? Era el plan de Estados Unidos para apropiarse de toda América, ¿no? ¿No? Entonces Bolívar será todo lo que sea, pero Bolívar ya sabía, ya era un astuto, se había dado cuenta de esto, ¿no? ¿No? Y el último, decidir la suerte de Cuba y Puerto Rico, que todavía eran colonias de España, ¿no? Entonces, esos tres objetivos eran importantes, ¿no? Sin embargo, los presidentes no fueron, ¿no? Por el rechazo que le tenían a Simón Bolívar, ¿no? No fueron a su congreso. Acá vemos el retiro de Bolívar del Perú, ¿no? Vamos a pedirle a Lucianita que nos lea acá el retiro de Bolívar. A ver, Luciana, por favor. Pese a la apoteosis bolivariana, el nacionalismo pudo más y no tuvo arraigo el plan americanista. Surgía también el caudillismo, el mismo que vio con desconfianza un régimen vitalicio. Pronto, las discrepancias con el Congreso y con algunos ministros del régimen desprestigiaron a Bolívar. En agosto de 1826, las noticias llegadas de la Gran Colombia aceleraron la partida de Bolívar. Encargó el poder provisionalmente a Andrés de Santa Cruz y se marchó en septiembre de 1826. Su influencia, sin embargo, se sintió hasta finales de año cuando se juramentó la Constitución vitalicia bajo el argumento de ser la ley fundamental del Estado. Fue la aristocracia limeña la que convocó a un cabildo abierto en enero de 1827 y derogaron la Constitución vitalicia. Convocaron a un nuevo Congreso Constituyente y a nuevas elecciones presidenciales. Ok, cuando dice derogaron, quiere decir eliminaron, ¿no? Rechazaron la Constitución de Bolívar, ¿no? Prácticamente a la fuerza la querían imponer, ¿no? ¿No? Porque Bolívar planeaba regresar al Perú, ¿no? Sino que la situación en la Gran Colombia era terrible, por eso él demoró y bueno, y mientras él no estaba, acá la aristocracia aprovechó, eliminó su constitución y se convocó a elecciones, ¿no? En las cuales va a ser elegido como presidente del Perú el general José de la Mar, ¿no? Va a ser elegido. Y a veces en la próxima clase vemos qué pasó ahí, ¿no? Hay, por ejemplo, vamos a ver cuál fue la primera guerra que tuvo el Perú como país nuevo, ¿no? ¿No? Y la primera guerra del Perú fue con la Gran Colombia, ¿no? Guerra que nos declaró Simón Bolívar. Simón Bolívar le declara la guerra al Perú, ¿no? Pero ese es un tema que vemos la semana que viene, ¿ya? Entonces ahora sí empezamos a desarrollar las preguntas. Estas son dos hojitas, tienen que estar en el cuaderno pegadas en el cuaderno. Dejen dos caras y en la tercera cara pongan desarrollo de la práctica, ya que vamos a empezar a resolver las preguntas. A ver, en la tercera cara ahorita pongan desarrollo de la práctica. ¿Ya? Vayan poniendo desarrollo de la práctica. ¿Me avisan, chicos? Desarrollo de la práctica en la tercera cara, ¿ya? Número uno, pregunta número uno. La pregunta número uno dice,
¿Cuáles fueron las medidas tomadas por Bolívar luego de la batalla de Ayacucho? O sea, acá ya no vamos a copiar de nuevo la pregunta está en la hoja, vamos a poner de frente la respuesta, ¿no? Entonces, a esa pregunta que dice cuáles fueron las medidas de Bolívar luego de la batalla de Ayacucho, vamos a responder lo siguiente, número 1, ¿no? Lo primero que hizo Bolívar fue desarrollar su proyecto bolivariano. Fue desarrollar su proyecto bolivariano. Para ello, se planteó, algunas medidas Se va a cortar. así, ahora que se corta, todos volvemos a entrar, ¿ya? Para ello se planteó algunas medidas, ¿ya? Algunas medidas como la creación de la Federación de los Andes. Como la creación de la Federación de los Andes.